nosotros en principio lo que queríamos mostrar, para el 2016 se habían seleccionado 250 proyectos. Los 250 proyectos los tienen ahí por mapa, yo después con gusto hacemos zoom, ese es el mapeo. Todos los proyectos que están en celeste son los 215 proyectos que ya se ejecutaron, que cumplimos. Lo que está en naranja, después lo amplío, son los 18 proyectos en ejecución y nos van a quedar 17 proyectos a ejecutar. De los 250 nos quedan 17 que los vamos a ejecutar este año. Algunos, por ejemplo, son temas de esfuerzo compartido que después lleva a acordar con el vecino y eso causa alguna demora. Pero como siempre hay una pregunta habitual de cómo es el cumplimiento del presupuesto participativo, se cumple, no se cumple, no alcanza. Queríamos sobre un ejercicio concreto que es el 2016 mostrarles y bueno, ponerles a disposición también el mapa y luego esto lo podemos ampliar proyecto por proyecto y listado por listado de cómo fue ese cumplimiento. Nosotros detectamos en un momento, y fue lo que propusimos cambiar el año pasado, de que esa cantidad de proyectos entre el proyecto de PP joven y el proyecto de PP adulto, digamos, generaba siempre una dificultad en el cumplimiento, pero además eran proyectos muy chicos, piensen que el monto del presupuesto es más o menos el mismo, crece pero en una proporción. Y entonces lo que hicimos el año pasado, y muchos de ustedes lo vieron, fue tratar de que sean proyectos de mayor escala urbana y con mayor presupuesto y de menor cantidad, porque eso nos facilita la ejecución. Entonces, para el año 2017 nosotros tenemos 96 proyectos. 96 proyectos son 26 de presupuesto participativo joven. Algunos se integran, por ejemplo, en presupuesto participativo joven ganaron muchos proyectos de Wi-Fi en plazas y en el otro presupuesto muchos espacios públicos, y obviamente muchos de esos espacios públicos coinciden, entonces vamos a desde ya integrarlo. 25 aproximadamente son presupuestos de contenido social, talleres de capacitación de empleo, culturales, esos están todos en ejecución, todos los proyectos que tienen que ver con alcance digital, después lo mostramos en el portal, y 54 de estos proyectos son de características urbanas, es decir, son intervenciones de lo que nosotros llamamos con alto componente urbano. Nosotros queremos mostrarles cómo ejecutamos el presupuesto participativo que correspondía al año 2016, cómo empezamos a ejecutar el presupuesto participativo que se votó el año pasado, el 2017, por qué barrios, utilizar el portal para que cada vecino pueda, entrando a internet, ver cómo vamos a cumplir los proyectos y poder hacer el seguimiento. Y estamos convocando a partir de hoy para las 180 asambleas que van a elegir los delegados que van a proponer el presupuesto participativo del año 2018. La verdad que para nosotros es muy valioso defender esta herramienta, que es una herramienta de participación, que genera que los vecinos nos marquen las prioridades, nos enseñen cuál es el lugar donde podemos empezar a trabajar en el barrio y cuál priorizar, y también dejar muy claro y muy transparentado cómo son los números de cumplimiento, porque creo que esa es una exigencia que muchas veces se marca, y entonces queríamos mostrar cómo fue la ejecución, tanto en 2016, la del 2017 para que se controle, porque creemos que eso va a incentivar a que más vecinos participen en las asambleas para el presupuesto del año que viene. Le dan prioridad a los barrios. Todas las obras son barriales, por supuesto, son por distrito, cada distrito tiene un presupuesto, y nosotros tenemos, el año pasado se eligieron 96 proyectos entre el presupuesto joven y el presupuesto participativo general. De esos hay 26 que corresponden al presupuesto participativo joven. Hay 25 que tiene que ver con iniciativas sociales, talleres culturales, capacitación en empleo, fundamentalmente capacitación en empleo en muchos lados. Y hay 54 que son de intervenciones urbanas, es decir, donde se transforma un espacio público y se realiza una obra de intervención urbana que tiene un poquito de escala más grande, son menos proyectos, pero de más volumen. ¿En las vecinales también se participa? Las vecinales participan de las asambleas, nosotros tenemos una red muy importante de vecinales, participan de los consejos barriales y por supuesto a veces miembros de las propias vecinales son también delegados al presupuesto participativo, pero en nosotros estas asambleas va cualquier vecino, queremos que participe cualquier vecino. Si entran a Rosario Gomar se van a encontrar con el listado de las 180, el día, el lugar, el horario, y cualquier vecino que quiera acercarse puede participar de la asamblea y bueno, obviamente participar del proceso de presupuesto. La mayoría por seguridad, ¿no? Piden. La seguridad en el uso del espacio público el año pasado fue una prioridad muy marcada entre los proyectos que ganaron. Queremos
que bueno, eso es una cosa muy básica de leer, y entonces vamos a empezar, por supuesto, las intervenciones por aquellas que creemos son más significativas. Iniciamos 12 en el mes de mayo, repartidas por todas las ciudades, del Parque Sur al Parque Escalarín Ortiz, a la Plaza Dubois, a la Plaza de la Cooperación en el centro, a la iluminación en barrios Ascuénaga Sur y Villa Urquiza, es decir, todos proyectos que tienen que ver con iluminación, seguridad y mejora del espacio. Pablo, ¿cuál es el monto de inversión? 207, 208 millones de pesos. Ese es el presupuesto del año anterior. El año que viene pensamos que va a crecer, pero bueno, tiene que ver también con el crecimiento inflacionario. Crece en relación al presupuesto general, como es un parámetro dentro del presupuesto general, crece en función de lo que crezca el presupuesto general. Todavía hoy es difícil de adivinar, digamos, cuál va a ser, pero lo que para nosotros es importante es que tenemos los 208 de este año y que vamos a 207, perdón, y que vamos a ejecutar esos 207 millones que corresponden a los 54 proyectos. Pablo, cambio brevemente de tema, tiene que ver con el tránsito en el centro de la ciudad y una discusión que recrudeció y se puso muy fuerte en estos últimos días. ¿Existe la posibilidad o se está estudiando la posibilidad de volver al viejo método del microcentro cerrado? Hay una experiencia que inició Tránsito de Control. Ustedes saben que se juntan algunas cuestiones, ¿no? Primero, la obra de mejoramiento del casco histórico, que tiene un tiempo de realización y que ocupa una arteria principal, como es calle Sarmiento. Tuvimos además una situación en calle Mitre con una rotura de un caño que, bueno, obviamente también complicó. Y particularmente hay unos cambios en líneas de colectivos que, sobre todo sobre calle Santa Fe, tienen un impacto. Entonces, por un lado hay una experiencia que inició Tránsito que tiene que ver con un ejercicio más fuerte del control en hora pico. La verdad que también esto está muy concentrado en el horario pico, probablemente en el horario bancario. Entonces hay una primera experiencia y creemos que también de esa experiencia del control de tránsito nos va a surgir que es mejor, más recomendable. Seguramente habrá que hacer un poco de todo, desde reforzamiento de control, desde probablemente estudiar la movilidad de algunas líneas, porque evidentemente eso también influye, y después, naturalmente, si surgen otras medidas, requieren un mayor consenso, ¿no? Como la restricción en algún horario, como el horario bancario. Lo que se está haciendo ahora es no aplicar una restricción, pero sí un control de tránsito que cuando se traba y se genera un embotellamiento de hora pico pueda despejarlo. ¿Cómo se maneja eso? Lo maneja la propia Dirección de Tránsito con un esquema muy intensivo de presencia de agentes de control que se inició ayer. ¿Pero cómo evalúan quién pasa y quién no? No, en principio obviamente hay una prioridad del transporte público, se busca siempre priorizar la circulación del transporte público y en lo demás tiene que ver con el tipo de embotellamiento que se dé. Insisto que nosotros esto lo planteamos así porque la situación sobre todo es compleja mientras se esté desarrollando la obra. También habrá que esperar cuando terminen las obras, intensificando los controles para tomar alguna medida probablemente más de fondo. Yo creo que eso siempre tiene que estar abierto a la discusión, pero lo que no podía pasar era que no intervengamos de algún modo. Entonces creo que la opinión de los dueños de los comerciantes que son en el centro. Es una opinión siempre escuchar. Hoy nosotros creemos que lo importante es terminar la obra, que los comerciantes vean y puedan aprovechar el entorno transformado. Creo que eso es un reclamo importante y obviamente eso también va a permitir medir cómo queda la circulación. Siempre, lo digo, esto es muy importante, ustedes saben que esto está en términos del día muy concentrado en una hora, es una hora además particularmente en la ciudad con mucha intervención de tránsito en relación a la salida de las escuelas, entonces se junta la salida de las escuelas con el horario bancario en el microcentro. Creo que en esto lo importante es saber de esta experiencia que empezó, qué resultados y qué evaluación da, y obviamente cuando no tengamos la obra de emergencia como sucedió en calle Mitre y podamos abrir las calles que tienen que ver con la intervención en calle Sarmiento, poder evaluar el funcionamiento. Y insisto, y también medir un poquito el tema de las líneas, porque evidentemente los cambios en el flujo puede que hayan recargado de más la calle Santa Fe y eso requiere una medida antes de discutir las demás, porque tampoco tenía sentido ponernos a discutir la tendencia a la solución mágica, decir, bueno, esto lo subimos con una restricción sin evaluar todo lo anterior, sería apresurada, generaría un conflicto innecesario y en eso no queremos. ¿Trabajar de noche es una opción? Trabajar de noche lo estamos haciendo en varios puntos de la ciudad, siempre de noche, incluso los fines de semana. Siempre hay que tener en cuenta que hay que conciliar eso con el descanso de los vecinos, ¿no? En muchos casos cuando trabajamos de noche, mucha gente se pone muy contenta en relación al tránsito y los vecinos no. Entonces también depende del tipo de obra y también depende del tiempo de duración de la obra en relación a cuánto afecta el descanso.